Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Y porque la actualidad está sabrosa, triste, pero sabrosa en realidad. Tenemos harto que conversar. Yo voy a decir, a mí es un regalón. No solo regalón de la casa, regalón mío, y que logramos quitárselo al Checho Irán, un ratito, que sea un rato. Está con nosotros nuestro querido Max Colodro, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Max? Qué bueno. Hola, Mara, muy buenas tardes. Un abrazo para ti y para los amigos de Llegó la Hora. Te extrañábamos acá en el programa. Yo sé que es difícil. Costó que llegara la hora, pero finalmente llegó. Costó que llegara la hora. Lo que pasa es que estás muy conectado tú. Sí, muy conectado. Está muy conectado. Me tuve que desconectar para que llegara la hora. Eso sí, por eso el lunes era mejor. Estábamos más lejos de tu día del viernes. Bueno, y además te veo sola el día de hoy. Sola, sí. Sí, Juan Francisco. Sí, José Francisco no está. Y bueno, bien saben nuestros auditores, fue papá el día jueves por segunda vez. Nació su niñita María Magdalena. Y bueno, está pasando sus días de postnatal en familia, así que le mandamos un abrazo muy grande y cariñoso a José Francisco, como todos los días. Oye, Max, vamos al tema que no voy a decir que es el tema de hoy, porque lleva mucho rato siendo tema, pero todos los días nos encontramos con algo nuevo, que es el caso Monsalve, y todas las aristas que vamos aprendiendo y descubriendo todos los días de esto. Y la verdad es que no solo desde lo terrible del presunto hecho de violación y acoso sexual del cual es acusado, sino que finalmente la utilización de recursos públicos, de institucionalidad pública, como el caso de la PDI, intimidaciones, y también las declaraciones que han sido prestadas por el presidente, la ministra, que parecieran cambiar las versiones o tener diferencias cada vez que las escuchamos, y realmente este caso House of Cards se queda chico. ¿Cómo estás viendo tú todo esto? A mí la verdad no deja de impresionarme cada uno de los antecedentes nuevos que vamos conociendo. Y te agrego a lo que mencionabas tú, el que se filtre una declaración como testigo del presidente de la República, de la Fiscalía. O sea, ¿qué tipo de tribunales, qué tipo de órgano persecutor tenemos en Chile que se filtran la cantidad de antecedentes que se han filtrado en este caso, que se filtraron y que se han filtrado también en el caso audio? Y ahora la filtración a un medio de comunicación de una declaración en calidad de testigo, ni más ni menos que del presidente de la República. La verdad es que uno ya no sabe a qué atenerse. O sea, todo da una sensación de desprolijidad, de falta de rigor, de falta de criterio finalmente. A mí la verdad, las cosas que vamos conociendo día a día, ya casi hora a hora, no dejan de sorprenderme. El tema de la violación, que como bien decías tú, es una situación gravísima. Gravísima porque una violación siempre es gravísima, pero además porque la comete la persona que está a cargo de la seguridad pública en Chile. Además, en una semana particularmente sensible, la semana del 18 de septiembre, una semana que tuvimos feriado largo, donde hubo más de 35 muertos. Ese domingo en la noche, cuando esa semana finalmente terminaba con ese saldo, bueno, resulta que la persona encargada de la seguridad pública está completamente borracha, intentando acosar, violentar sexualmente a una subordinada, a una persona que trabaja con él. Después de haberse tomado, nos enteramos ahora, 8 piscos. 8. O sea, yo no sé qué. Yo, sinceramente, con uno y medio termino en la posta. Yo realmente no sé quién puede. En qué condiciones se puede estar después de 8 pisco sour. Oye, Max. Me imagino que habrán sido 4 y 4, pero nada puede descartar que hayan sido 5 y 3 o 6 y 2. O sea, la verdad. Pero además. Después decir que tiene sospechas de haber sido drogado porque no se acordaba de nada. O sea, sí, no, si es realmente increíble. Con 4 pisco sour, 5 pisco sour, o sea, no es una cosa realmente extrapolar la culpa. Y como te digo, la persona que está a cargo de cuidarnos a todos en un fin de semana que terminó con 35 muertos. Entonces, que esa noche se le haya ocurrido. Homicidio, claro. Homicidio, personas muertas a balazos, además de los más de 50 muertos en accidentes de tránsito. Entonces, realmente, que en esas condiciones, en esas circunstancias, se le haya ocurrido al subsecretario del Interior
mandarse este numerito realmente demuestra una falta de criterio político, de sensatez, y lo que hemos conocido después, porque ese es el hecho gravísimo, pero después lo que es igualmente grave, al menos desde el punto de vista del manejo político, es la manera como la Moneda terminó abordando este caso. Ahora el presidente nos confirma en esta declaración en calidad de testigo que se filtra desde la Fiscalía que los antecedentes él los tuvo el día martes a las 4 de la tarde, a las 16 horas, se entera por boca del propio subsecretario de que hay una acusación de violación y de que además dio la orden de alterar eventualmente o revisar al menos medios de prueba, las cámaras del hotel, las cámaras del restaurante, incluso las cámaras del control de tránsito de la municipalidad. Entonces, y el presidente, con esos antecedentes de una acusación de violación y de eventualmente la violación de la ley de inteligencia por parte del subsecretario, lo mantiene en el cargo. Y aquí hay un hecho que lamentablemente el gobierno no se va a poder sacar nunca de encima en toda esta trama. La renuncia del subsecretario Monsalve solo termina activándose producto también de una filtración a la prensa. Solo el día jueves, producto del titular del diario La Segunda, finalmente ese día empieza a concretarse esta renuncia que o el presidente le solicita o el subsecretario presenta, pero en definitiva esto solo ocurre 48 horas después, coincidentemente con una filtración a la prensa. O sea, todo el escenario es un escenario que deja al gobierno, a la Moneda, a su equipo de manejo de crisis, al propio presidente de la República, al Ministerio del Interior, a la ministra Carolina Toá, en una situación realmente muy, muy compleja. Max, te quería preguntar, porque pareciera que, a ver, uno en esto, como el gobierno evidentemente tiene que hacer un manejo de crisis frente a esta situación, pero pareciera que la estrategia es negar todo y nosotros hemos hecho todo súper bien. O sea, hemos escuchado a los ministros decir que 48 horas fue súper rápido. A la ministra Vallejo decir, pero lo solucionamos en 48 horas. 48 horas estuvo el ministro trabajando. O sea, si la presunta víctima no hubiese tenido licencia, la dejamos ahí frente al presunto vulnerador. Entonces, uno dice, se demoraron, además que, según múltiples testigos, el subsecretario tenía agenda hasta el viernes. Estaba en la Comisión de Presupuesto, estaba... Y la reacción es tardía, el discurso del presidente, la falta de autocrítica de la ministra Toá, las declaraciones ya que el viernes de la ministra Vallejo, prácticamente el lunes, con peores aún de la ministra Orellana, y aún así siguen tratando de instalar que en el fondo lo han hecho bien, que lo han manejado perfecto, que tratando de sacarlo de la reacción política y enfocarlo en el fondo en el mero hecho delictual. Pero eso pareciera enojar más a la gente, porque la gente no es tonta. No es tonta. Yo creo que sí, yo creo que la gente... Y en ese sentido te quiero preguntar tu apreciación sobre esto y qué te parece este manejo y de tratar de insistir en que ellos están bien. Y entiendo que efectivamente para la gente debe ser bien insólito ir, como lo es para nosotros, irnos enterando de los detalles, de cómo se han ido cambiando las versiones, además, porque la versión que el presidente nos entregó en esa tristemente célebre conferencia de prensa de más de 50 minutos no es exactamente coincidente con lo que le dijo a los fiscales en calidad de testigo. Exacto. O sea, aquí efectivamente, a medida que va pasando el tiempo y se van conociendo nuevos elementos, nuevos antecedentes, las versiones se han ido haciendo cada vez menos consistentes. Y como te digo, las 48 horas podrían ser una virtud, efectivamente, haber resuelto esto en 48 horas, si no hubiera habido una publicación de un medio de comunicación de por medio. Si esto hubiera sido resorte única y exclusivamente de una decisión gubernamental, de un gobierno proactivo que toma decisiones relativamente rápido. Ahora, ¿por qué conociendo los antecedentes, tanto de la acusación de violación como de eventualmente de la violación también de la ley de inteligencia por parte del subsecretario, el presidente autoriza un viaje a Concepción
a que el subsecretario informe a su familia y vuelva en un avión institucional de Carabineros. O sea, todo es una cuestión que realmente no tiene lógica. A ver, si tú le buscas una lógica política, yo creo que la lógica política la podemos encontrar. Es una lógica completamente impresentable, pero yo creo que la lógica política es que ese fin de semana teníamos elecciones municipales y de gobernadores. Y el gobierno trató eventualmente de mantener el tema escondido, que no se filtrara a la opinión pública hasta eventualmente que pasaran las elecciones para que no hubiera un impacto político en el resultado de las elecciones, pero lamentablemente para el gobierno, para esas pretensiones, el diario La Segunda, los periodistas, los medios de comunicación hicieron la pega, y el día jueves nos informamos de que había una denuncia gravísima en contra del subsecretario, y eso es lo que gatilla y provoca que la renuncia del subsecretario se genere ese día. El gobierno no tiene cómo sacarse de encima esa coincidencia, esa triste coincidencia, y por más que se explique y por más que justifique, el ministro Elizalde salió a decir que era efectivamente una coincidencia, pero conociendo todos los antecedentes que hemos ido conociendo, la verdad es que es muy difícil pensar que no fue la publicación de La Segunda lo que gatilló la salida del subsecretario. Claro, y escuchando a la ministra Jara, también la prensa le pregunta respecto a las declaraciones del presidente Boric, que son inconsistentes entre esa conferencia de 53 minutos versus lo que dice la Fiscalía, y la ministra Jara insiste en que son súper consistentes, que está diciendo exactamente lo mismo. Entonces, a mí honestamente me llama la atención. Podrían haber un montón de factores, que el presidente estaba desconcertado, que dijo, que se apuró, que no sé. Pero tratar de insistir que... Y uno puede escuchar, y además, hoy día con la tecnología, además te juntan los videos y te dicen, esto dijo acá. Y es súper simple ver que no es así. Entonces, esta insistencia en estamos bien, todo lo que hicimos perfecto, lo hicimos bien y no nadie nos va a... Esto es cosa de los que nos quieren dañar nomás, que están tratando de perjudicarnos. Yo creo que la razón de fondo también es más o menos lógica y clara en este punto. El gobierno está tratando de desestimar cualquier error en el manejo de la crisis, porque no quieren que ninguna autoridad política se haga responsable. Es decir, si se tiene que reconocer finalmente un mal manejo desde el punto de vista comunicacional, de la gestión de la crisis por parte del gobierno, de la moneda, alguien tiene que pagar esa cuenta. Y hasta el momento no la está pagando nadie, no hay ninguna autoridad del gobierno que haya renunciado o a la que se le haya pedido la renuncia en base al mal manejo de la crisis. Al subsecretario se le pide finalmente la renuncia cuando se filtra a la opinión pública una denuncia de violación, pero no hay ninguna otra autoridad que haya debido renunciar o a la cual se le haya solicitado la renuncia, ni del manejo comunicacional del gobierno. El gobierno tiene un equipo de comunicaciones en la moneda, un equipo de comunicaciones de la presidencia, tiene el equipo de comunicaciones que trabaja en la Secretaría General de Gobierno por razones obvias, el Ministerio del Interior tiene también equipos de manejo de crisis y de prensa. Por lo tanto, aquí no hay autoridades que quieran hacerse cargo, hacerse responsable de una situación realmente insólita, como comentamos, de todos los errores y todos los desaciertos que se han cometido, y como no se quieren hacer responsables y no quieren que nadie más caiga, además del subsecretario Monsalve, se insiste en que las cosas estuvieron bien hechas. Oye, Max, quería pasar a otro tema, viendo que ya estamos a puertas de la segunda vuelta de gobernadores este fin de semana. Pasa volando, insisto con que pasa volando el tiempo. Este año fue muy rápido. Sí, estábamos ayer acá sentados con José Francisco hablando sobre precisamente las municipales, y bueno, ya estamos en la segunda vuelta. ¿Cómo lo ves tú, principalmente si tienes algo respecto a bueno, son varias las elecciones, las regionales, pero digamos que hay una batalla que es campal acá en la región metropolitana, y me gustaría saber un poco cuál es tu opinión, si pudiste ver el debate además que hubo este fin de semana, que pocas veces han logrado enfrentar ambos en los Orrego en un debate posterior a la primera vuelta. Mira, yo creo que es importante contextualizar lo que es esta segunda vuelta en materia de elección de gobernadores. En la elección anterior hubo un triunfo arrollador del oficialismo.
fueron 15 gobernaciones que quedaron en manos del oficialismo y solo una, la de la Araucanía, la que quedó en manos de la oposición. Hoy día estamos en un cuadro completamente diferente y eso ya te marca una señal respecto de lo que son estas elecciones y de lo que fueron estas municipales y elecciones de gobernadores en relación a lo que había sido la elección anterior. Ahora estamos en 11 elecciones, 11 regiones con elecciones de segunda vuelta, de las cuales hay 9 en las cuales se compite entre oficialismo y oposición. Hay una en la que compiten 2 candidatos del oficialismo y hay otra en la que compiten 2 candidatos de las oposiciones, pero un enfrentamiento electoral entre gobierno y oposición vamos a tener 9, y por lo tanto va a ser una muy buena radiografía del peso relativo, de cómo está la correlación de fuerzas entre este mundo que se siente opositor al gobierno de Gabriel Boric y el mundo que se siente partidario, que respalda la gestión del actual gobierno. Entonces, en ese sentido va a ser una foto muy interesante. Ahora, yo creo que hay antecedentes que hay que tener en cuenta para poder mirar lo que va a ser el resultado de este domingo, que también son cosas importantes. Estamos viviendo un momento particularmente crítico del gobierno. El gobierno está pasando probablemente por uno de sus peores momentos, si es que no el peor. El gobierno está en torno a 28, 30 puntos de aprobación y con sobre 65% de desaprobación. Es una brecha que está sobre 35 puntos. Es una brecha gigante, la brecha que hay entre aprobación y desaprobación a la gestión del presidente y del gobierno. Y sin embargo, en la elección municipal que acaba de ocurrir hace 3 semanas atrás, en la elección de concejales, que es donde se miden las fuerzas políticas, los bloques y los partidos, las fuerzas de oposición sacaron un 48, más o menos, y las fuerzas del oficialismo sacaron un 42. Es decir, la brecha en ese caso no fue de 30 a 35 puntos, sino que fue de 6, 7 puntos. Claro. Entonces, es un antecedente muy importante a tener en cuenta. Y por lo tanto, a partir de esa base, vamos a tener que analizar lo que va a ocurrir este domingo. Yo creo que vamos a tener en general elecciones más bien ajustadas, más bien estrechas, dando cuenta un poco de lo que te estoy mencionando. Es decir, la realidad política es que en Chile tienes una izquierda y una centroizquierda que suma más del 40, y tienes una centro-derecha y una derecha que también suma más del 40, y por lo tanto las diferencias van a ser más bien en los márgenes. Ahora, el gobierno está pasando por un muy mal momento. La oposición ha podido capitalizar en las municipales y en las elecciones de gobernadores este mal momento del oficialismo, y yo creo que eso se va a replicar este próximo domingo. En ese sentido, creo que lo que uno debiera esperar es un mejor resultado para las oposiciones que para el gobierno, entre otras cosas, porque el costo que pagó la oposición yendo dividida en la elección de alcaldes, en este caso, claro, como es un balotaje, todas las fuerzas de oposición van a sumarse y van a apoyar a los candidatos únicos de oposición, y por lo tanto, a las fuerzas que están hoy día disputándole la batalla a los candidatos del gobierno, en mi opinión, debiera irle mejor. Sobre la emblemática disputa en Santiago, en la región metropolitana, yo no soy experto electoral, pero lo que he escuchado en estas últimas semanas, en estos últimos días, es que una brecha que era una brecha importante, la brecha de la primera vuelta, es decir, 38-27, a favor de Claudio Rego, en ese resultado, se ha ido acortando de manera importante. Y que por lo tanto vamos a llegar eventualmente a un resultado estrecho en el cual sí hay posibilidades de que el candidato de la oposición, Francisco Orrego, eventualmente pueda ganar la elección. Oye, pero en 5 segundos, porque se nos ha ido el tiempo, ha estado demasiado interesante, pero ¿a ti te parece que esto se mide exclusivamente en quién gana y quién no? ¿O ya el mero hecho de que Francisco llegara a hacerle una pelea tremendamente cercana a Claudio Rego, ya un triunfo de la oposición? O sea, hay un triunfo de la oposición, como te lo comentaba, en el sentido de que la oposición forzó 11 segundas vueltas, cuando la vez pasada no hubo segundas vueltas, sin embargo, solo perdió, se perdió en 15 y se ganó solo en una. O sea, ya esa sola diferencia hace que el cuadro hoy día sea completamente diferente, y ese cuadro es diferente porque esto fue un tremendo avance de la oposición, tanto en alcaldes, en concejales, en cores y también en gobernadores. Ahora, yo creo que el gobierno va a tener un mal resultado el día domingo. Ya tuvo un mal resultado en la primera vuelta y va a tener un mal resultado probablemente en la segunda vuelta, en el sentido de que es muy improbable que el gobierno pueda retener
las 9 gobernaciones que están en disputa con la oposición. Yo creo que en ese sentido esta elección tiene efectivamente, como tienen todos los balotajes, algo de lógica plebiscitaria, sobre todo en un momento particularmente crítico. Pero te agrego lo siguiente, que es algo muy importante a tener en cuenta también y que es algo que no tenemos que perder de vista. Este plebiscito, estos 9 plebiscitos entre gobierno y oposición que vamos a tener el día domingo, son un plebiscito respecto de la gestión del gobierno, pero también son un plebiscito respecto de la gestión de la oposición, claro, de cómo lo ha hecho la oposición para ponerse de acuerdo, para construir una plataforma, una alternativa unitaria. O sea, la gente también está evaluando no solo al gobierno, no solo es un a favor o en contra del gobierno, también es una señal de respaldo o de rechazo a la manera como las oposiciones han afrontado esta elección, particularmente esta segunda vuelta. Bueno, tremendo análisis como siempre de Max Colodro, analista político y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Max, un placer haber conversado contigo el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Mara. Un abrazo a los amigos de Llegó la Hora y que se repita pronto. Ojalá, te estaremos robando más de Conectados, más seguido. Un abrazo, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.